Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 18. Hoy la palabra de Dios va a enseñar que estando la Santísima Virgen María desposada con José, y antes de vivir juntos, pasó que ella quedó embarazada. Cuando José se dio cuenta, sucedió que dijo: este no es mi hijo, de aquí me voy. En el pueblo de Israel, cuando una mujer estaba desposada, comprometida, casada con un varón, iban a vivir juntos, iban a tener una familia, ya había algo formal. Si la mujer llegaba a ser infiel, la podían matar apedreada. Si el hombre se casaba con una y se casaba con otra y se casaba con muchas, siempre y cuando las pudiera mantener, el hombre podía tenerlas a todas, pero la mujer no. Y resulta que la Virgen María estaba comprometida, desposada, estaba ya asignada para un hombre y quedó embarazada. El hombre podía tomar varias acciones legales. Primera, irla a denunciar para que la mujer muriera apedreada. Y de esa manera se evitaba las infidelidades, porque el adulterio estaba en función de la mujer y del hombre muy poco. Segundo, el hombre podía decir: yo no quiero asumir mi responsabilidad. Ella quedó embarazada, patica, ¿pa' qué te tengo? Me voy. Y la repudiaba, la desechaba, la botaba. Y la gente decía: qué malo era José. Y en tercer lugar, si alguien quedaba embarazada, si alguna mujer quedaba embarazada y estaba desposada, y el padre del niño no quería que muriera la mamá y muriera el niño, tenía que ir con aquel, en este caso con José, que era su futuro esposo, y decirle: yo la embaracé, yo reclamo a mi hijo. Y se la podía comprar, intercambiar, se la podía pedir. Esos tres acontecimientos lo vamos a ver en este Evangelio. Cómo Dios reclama a su hijo y le dice a José: no la apedrees, no la repudie, yo soy el padre de ese niño. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En su día será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, miren, vienen tiempos, palabra del Señor, en que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado,
y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 71 vamos a responder todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Señor nuestro, que guiaste a tu pueblo por el desierto y le diste la ley a Moisés en el Sinaí, ven a redimirnos con tu poder. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, y no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, el ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que el ángel le había mandado y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz
de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a darle todos un dedito para arriba y no olviden compartir la palabra de Dios a través de los diferentes grupos de WhatsApp con sus familiares, amigos, con todas las personas, para que en este tiempo de Adviento nos preparemos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra de Dios está tomada de San Mateo 1, 18. Le decía al inicio que en el pueblo de Israel habían normas muy duras, muy rígidas, de manera muy especial con las mujeres. Las mujeres no podían ser infieles. Las mujeres no podían ser descubiertas en infidelidad o en adulterio, porque la que fuera descubierta o denunciada de adulterio, había un castigo. ¿Y cuál era el castigo? El castigo era apedrear a esa mujer. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que nos presenta el Evangelio? Una mujer fue llevada ante Jesús sorprendida en adulterio. La gente, los que estaban con la mujer y la llevaban a acusar, le dijeron a Jesús: la ley nos obliga a apedrear a este tipo de mujeres. San Juan capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Jesús por su parte fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarle. Versículo 3. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un acto como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la ley? Deuteronomios 22, 22. Que cualquier mujer que estuviera comprometida, que cualquier mujer que tuviera a su esposo, estuviera comprometida con algún hombre para casarse, fuera casada y se estuviera con otro hombre y fuera sorprendida en adulterio, debía ser apedreada. Y el hombre, si la encontraban también, si lo agarraban, porque era infidelidad y no se podía hacer. Deuteronomio 22, 22. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así hará desaparecer el mal de Israel. Si una mujer joven está prometida en matrimonio a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los llevarán a los dos y los apedrearán hasta que muera. La joven porque no gritó y no pidió ayuda, estando en la ciudad, y el hombre porque deshonró a la mujer de su prójimo. Así hará desaparecer el mal de en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a una joven prometida en matrimonio y a la fuerza la viola, solo el hombre que la violó morirá.
no harás nada a la joven, ella no merece la muerte, porque así como un salteador se arroja sobre un hombre y lo asesina, de la misma manera fue asaltada la joven. Estaba sola en el campo, gritó y nadie le prestó ayuda. Si un hombre encuentra a una joven virgen, no prometida en matrimonio a otro hombre, y a la fuerza la viola, y luego son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 monedas de plata y la tomará por esposa. Miren lo que sucedió. El versículo 23. Si una joven, una mujer, está prometida, no se ha casado, prometida en matrimonio como la Virgen María, con un hombre, y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los dos llevarán a los dos y los apedrearán hasta que muera. Ese es el caso de la Virgen María. Una joven prometida en matrimonio que queda embarazada. ¿Cuál era el castigo? El castigo era que debía morir apedreada, que tenían que acabar con el mal. Si esa mujer era para José, nadie la podía tocar y ella no se podía dejar tocar por nadie. Y si estaba en la ciudad tenía que gritar, tenía que decir, me están violando, para que la defendieran. Y resulta que estando María, y ahorita se lo voy a leer, comprometida con José, quedó embarazada. Y entonces José tenía varias alternativas, o habían varias alternativas. La primera alternativa era que José la denunciara. María se iba a casar conmigo. Yo hablé con Joaquín y con Ana, padre de la Virgen María. Y Joaquín, padre de la Virgen María, me dijo que me la daba por mujer. Y ella no se aguantó. Y ella estuvo con otro y quedó embarazada. Y entonces yo, José, me siento estafado y engañado y reclamo lo que dice Deuteronomio 22:23, que debe morir por adúltera. La reunían, la llevaban ante los jueces y le arrojaban piedras para que muriera. Ese era el castigo que se le daba a la mujer adúltera. ¿Cómo la ve lo que le tocaba a la Virgen María? Lo segundo, si el hombre no quería tomar la justicia por sus manos, podía decir lo siguiente: yo soy José y ella es la que está desposada, comprometida conmigo. Pero ¿saben qué? Yo me voy. La dejo. Patica, ¿pa' qué te tengo? Se va. Y el pueblo después se iba a dar cuenta que José repudió a María y la dejó embarazada. ¿Y qué iba a decir el pueblo? Que José tan malo embarazó a María y la abandonó. Eso no se hace. Pero no moría apedreada, pero era repudiada. ¿Y quién se iba a casar con una mujer repudiada? Era muy difícil. Pero era otra opción que José podía tomar. Pensaba en dejarla en secreto, sin decirle a nadie, repudiarla. Y la tercera opción es la que presenta el Evangelio. Aquel que la embarazó, aquel que la tomó por mujer que no era suya. Si un hombre encuentra a una joven virgen no prometida en matrimonio a otro hombre y a la fuerza la viola y luego se sorprende, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven. Era otra opción. El que la embarazó iba a dar la cara y le iba a decir a José: José, María era su desposada, pero yo la tomé para mí. Vamos a hablar, no me denuncies porque nos van a apedrear. Yo quiero a María, no le quitemos la vida al niño, por favor, José.
¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Pagaba el rescate de la mujer. Y eso fue lo que sucedió en el Evangelio. El padre del niño dio la cara. El padre del niño dijo, aquí estoy. Y es donde viene el ángel y le dice a José, José, no dudes en llevarte a María a tu casa, porque el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y José dijo, tengo que hacerlo. El padre reclamó. El padre del niño se impuso y dijo, este es mi hijo. Y si es mi hijo, José, usted me lo va a cuidar. Ahora, abro un paréntesis aquí. Hay personas que dicen que María es la esposa del Espíritu Santo. La Biblia dice en San Lucas 1, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. No fue el Espíritu Santo el que reclamó a la Virgen María. Fue Dios el que reclamó a la Virgen María. Mientras pensaba en estas cosas, el ángel del Señor le dijo, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a tu esposa, porque ella concebido por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que Dios toma a una mujer por esposa, que Dios toma a una mujer para que nazca el niño. Y abro paréntesis, oigan, Gálatas 4:4, para que ustedes se den cuenta de este detalle que tiene la palabra de Dios. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer. Fue Dios el que mandó a su Hijo. Por eso es que nosotros hemos aprendido que María es la esposa de Dios, el templo, el sagrario del Espíritu Santo y la madre de Jesucristo, la madre de nuestro Señor, porque Dios la tomó por esposa, la tomó por mujer para que fuera la madre de su Hijo. Y cuando ya alguien tomaba a la mujer por esposa y esa mujer, después de tener un esposo, estaba con otro, cometía adulterio. Lo que quiero decirles es que José no toca a María, no tiene relaciones con María, no se hace el esposo para vivir carnalmente con María, porque Dios le reclamó y le dijo, este es mi hijo, aquí está mi esposa y usted se encarga de ella. Y José despertó y le hizo caso, la respetó. Dios la reclama y no podía haber infidelidad a Dios de parte de la Virgen María y no podía haber infidelidad a Dios de parte de José, porque Dios le dijo a José que venía a reclamar a su hijo. Y cuando Dios reclama a su hijo, José le hace caso, no repudia y no denuncia a María, sino que el padre del niño la reclama. Y eso es lo que vamos a meditar en este evangelio. Mateo capítulo 1, versículo 18 y siguiente. Presten atención. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Veamos si los niños hoy día vienen al mundo así. O mejor dicho, ¿cómo vienen los niños al mundo hoy día? ¿De qué manera, de qué forma vienen al mundo? ¿Como lo enseña la palabra de Dios? Veamos. ¿Cómo dice la Biblia que vino al mundo Jesucristo?
estando María su madre desposada, comprometida con José, primero existía el tiempo del noviazgo, primero existía el tiempo del conocimiento. Los novios no vivían juntos, los desposados no vivían juntos. Hoy día, en el mundo entero, se ha propagado la fornicación y ya los novios y ya los marinovios, ya los que son novios pero mantienen relaciones, viven juntos, se quedan juntos, comen juntos, duermen juntos. Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos. Y hoy día viven juntos y nunca se casan. En el pueblo de Israel había una norma, que si usted quería una mujer, tenía que ir a hablar con el papá y decirle al papá: mire, don fulano, a mí me gusta su hija, estoy saliendo con su hija, estoy enamorado de su hija. Y el papá le decía: ¿y qué quiere que haga yo? Bueno, que me la dé por mujer. El papá le decía: tiene que pagarme la dote. ¿Y qué es la dote? Pues trabaje y traiga para acá dinero. Porque en cualquier momento usted puede repudiarme a mi hija, la puede rechazar, la bota. Y si bota a mi hija, yo agarro el dinero que usted me dio, oro o plata, y se lo doy a ella, para que ella pueda trabajar y no se muera de hambre, y sus hijos también. Y se pagaba la dote, para eso era la dote, para respaldar a la mujer, para respaldar a los hijos. Y el hombre decía: pues voy a buscar la dote. No vivían juntos, empezaba a pagar la dote. Y mientras tanto, el papá le decía: esta niña es suya y es su mujer y se la guardo, pero primero me paga la dote. Cuando encontraba la dote, cuando encontraba el dinero, iba donde el papá y le decía: ya lo tengo, ahora sí démela por mujer. Y el papá le decía: pues se hace una casita y se la lleva a vivir. Y así se llevaban las mujeres. Hoy día así no. Las mujeres no les gusta que se las lleven así. Las mujeres ya no están pendientes de que si tiene o no tiene, de que si hay o no hay. Se enamoraron de cualquier loco de carretera y ahí se fueron con él. Que las lleva a aguantar hambre, que las lleva a pasar necesidad. Algunas, ¿no? Algunas. Que las lleve a dormir en cualquier lado, en casa de la mamá, en casa, y no le prestan atención. Antes de que vivieran juntos significa que María no vivió con José hasta después. Era de esperar el matrimonio. Y antes de que vivieran juntos, continúa, sucedió que ella, la Virgen, ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José buscando la dote, José buscando dónde vivir, José buscando un refugio, un lugar para ellos, y la Virgen María quedó embarazada. ¿Cómo la ve? José esforzándose por cumplirle a San Joaquín y a Santa Ana, padre de la Virgen María, para llevar lo prometido, y ella quedó embarazada. ¿Cómo se iba a sentir José? Si el papá de la Virgen le dio la palabra, si él estaba esperando para casarse con ella, si él estaba esperando para unir su matrimonio, su hogar, quedó embarazada. Cuando una mujer quedaba embarazada teniendo un esposo o teniendo un prometido, teniendo un novio, a alguien que la esperaba, a alguien que estaba pagando la dote, a alguien que tenía un compromiso ya, estaba comprometida, desposada antes de casarse, entonces el hombre podía tomar acciones legales. O la mataba a piedra, o la repudiaba, o venía el papá del hijo y le decía: este es mi hijo y me lo llevo, es mi hijo, es mi mujer, y yo le doy a usted
lo que usted ha gastado, pero yo me la llevo. Por daños y perjuicios. Estaba esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo de San Lucas capítulo 1, versículo 28? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Se le presenta al ángel y ella no entiende. Y en el versículo 42 dice la palabra de Dios: Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y en el versículo 29 o 30, el Espíritu Santo descenderá. ¿Cómo será eso que yo soy virgen? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice la palabra de Dios, que era el poder del Altísimo el que la iba a cubrir y por obra del Espíritu Santo iba a quedar embarazada. Por eso aquí dice, y por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. Vamos con José. José, su esposo, el que estaba pagando la dote, el que estaba trabajando, el que le habían dado a María. Otra cosa, en el pueblo son muchos detalles. En el pueblo de Israel no era que usted iba, agarraba a cualquier mujer y se casaba con ella, no, se respetaba. A usted le correspondían las mujeres de la casa paterna, las mujeres que eran del pueblo de Israel. Si usted era de la tribu de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Si usted era de la tribu de Manasés, de la tribu de Manasés. Si era de la tribu de Leví, de la tribu de Leví. No ligaban, no juntaban las tribus, mantenían la pureza. Usted no debería ir a buscar ni hitita, ni cananea, ni filistea de otro lado. No se debía. Algunos lo hacían, sobre todo los reyes. En el pueblo de Israel había algo muy importante, que era la pureza del linaje de donde venía, y de ahí salía la mujer de acuerdo a su linaje, de acuerdo a de donde usted viniera. De ahí le daban una mujer y se comprometía con ella, y ya desde pequeña decían, esta será la mujer de fulano, aquel y aquel la pueden reclamar, aquel en primer lugar. Si usted no la reclamaba, venía el otro y la reclamaba. José reclamó a María. José, su esposo, que era un hombre justo, José, su esposo, que era un hombre justo, a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó, la voy a dejar en secreto. María quedó embarazada. Yo partiéndome el lomo, sudando, yo preocupado para que lo tenga todo, quedó embarazada. Iba a ser mi esposa, yo la reclamé y vino y quedó embarazada. Pero si yo la llego a denunciar, va a morir apedreada. Si yo me voy, van a hablar de mí. Y si yo agarro el niño y me lo llevo, pues entonces seré el padre de un extraño, porque no sé quién será el papá de ese niño. Y José estaba pensando en esto: ¿la denuncio o no la denuncio? ¿La dejo o no la dejo? ¿La voto o no la voto? ¿La tomo o no la tomo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Era un hombre justo, no quería ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba, mire, y aquí un consejo para los hombres: cuando estén en problemas familiares, cuando estén en problemas con sus mujeres, piensen un poquito. Hay muchos hombres que no piensan antes de actuar. Golpean a la mujer, la humillan, la gritan, la insultan, la corren, la sacan. Se enojaron, se fastidiaron. La mujer suya cometió un error, cualquiera que sea, hizo algo mal que a usted no le gustó. No la traten mal, piense. Es la madre de su hijo, es la que duerme con usted, es la que le hace la comida. Trátela mal y después tendrá las consecuencias. José pensó, un hombre justo, y esto debe ser importante para todos los esposos.
deben ser justos, no sean infieles, no pongan cuernos, no traten a sus esposas mal, no las griten, no las humillen, ayúdenlas, trátenla bien, no sean injustos con ellas, no sean rudos. San Pedro, 1 de Pedro capítulo 3, dice, hombres, no sean rudos con ellas. Se han casado con un ser más débil, más frágil, más vulnerable. José pensó antes de actuar, y aquí abro un paréntesis, en el mundo entero muchos hombres no solamente las golpean, las maltratan, sino también le quitan la vida. También la destruyen, la matan, sí, y eso no está bien, y eso no es de Dios. La mujer no es un saco de boxeo. La mujer no es para darle golpes, para insultarla, para tratarla mal, insultos psicológicos y daños a la mente. No, señor. Aprendan de José. Si usted tiene problemas con su mujer, haga oración a Dios por intercesión de San José, que le dé la prudencia que hace verdaderos sabios, que le dé sabiduría y entendimiento para que usted pueda comprender que lo que hace lo hace mal si estás haciendo las cosas de esa manera. José, su esposo, hombre justo, y como justo no quiso repudiarla, ponerla en evidencia porque iba a morir, no quiso exponerla aquí a los hombres chismosos y hablones. Ustedes sabían que hay maridos que les gusta hablar de sus esposas. ¿Sí? Ustedes sabían que hay maridos que les gusta no solamente criticar a sus esposas, sino calumniarlas, hablar de ellas, comentar de ellas con otras personas. Mi esposa no la soporto, mi esposa es una peleona, mi esposa es esto, mi esposa es aquello, mi esposa es aquello. No, señor. Respeta a su esposa. Puede ser no perfecta, puede ser una mujer con muchos errores y debilidades, pero usted la buscó así, mijo. Pero no ande hablando de ella, no ande criticándola a ella, no ande señalándola. ¿Qué va a decir la gente? ¿Para qué se queja? ¿Para qué la buscó? ¿Por qué se queja? Si usted la buscó fue por algo y ahora no la aguanta. ¿Quién lo entiende? José, hombre justo, no quiso ponerla en evidencia, no se puso a hablar de ella, no se puso a criticarla, a señalarla, a apuntarla, a juzgarla. Eso está muy mal. Oigan, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se apareció el papá, reclamó el papá y le dijo, José, 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 no vayas a apedrear a María, no la vayas a repudiar, doy la cara. Lo que se concibió en ella es por obra del Espíritu Santo, por gracia, es la esposa, la que Dios tomó. No la vas a dejar. Yo soy el Padre, aquí estoy, doy la cara. Y mandó al ángel. Era una de las opciones. Apedrearla, repudiarla o que apareciera el papá y la rescatara. O que apareciera el papá y dijera, esta es mi mujer, aquí está mi esposa y ella yo la tomo. Y a Dios le mandó el ángel a José y le dijo, no dudes en tomarla. Y se lo dijo en sueño. Por eso José no apedreó a María. Por eso no acabó con la vida de María. Por eso José no rechazó a María y la abandonó, la dejó y se fue. José no la repudió, ya no la quiero, ya no. José tampoco llegó y se puso a hablar de María y empezó a criticar a María y a señalar a María. No. José se dio cuenta de que María estaba embarazada
Y salió el papá del niño a reclamar y le dijo, ese es mi hijo, ese es Jesús, y usted se va a encargar de él, y ahí se lo encomiendo. Y José hizo lo que se le mandó, y José obedeció. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios la escogió, Dios la tomó, Dios dijo que iba a nacer, y vendrá el niño entonces a la vida. Dios se hizo responsable. Apareció el papá y dijo, aquí estoy yo. Y era una de las opciones. O moría apedreada, o era rechazada, o aparecía el papá. Y vino el papá y apareció. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura por boca del profeta Isaías. ¿Qué dice? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La Virgen iba a tener un hijo. La profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, y aquí abro otro paréntesis. Este evangelio tiene muchos detalles y estoy tratando de explicarlo de la mejor manera para que usted pueda irlo entendiendo cada día mejor. Mateo 1:23 decía, la misma profecía de Isaías 7:14. El Señor le dio una señal a Ahaz. Cuando usted vea que una mujer siendo virgen quede embarazada sin intervención del hombre, y esa mujer dé a luz y siga siendo virgen, entonces esa será la señal que llega el Salvador. En Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si María tuvo más hijos, entonces no es la mujer de la profecía. Si María tuvo más hijos, entonces no es la mujer de la señal. Porque la señal era que iba a tener un hijo. La señal era que iba a ser la madre de Jesús. La señal era que iba a ser virgen. La señal era que iba a nacer sin intervención de hombre. Cuando un protestante dice, María tuvo más hijos, no solo está en un error, sino que está cometiendo una falta, un error de doctrina. Porque la doctrina y la enseñanza, la profecía decía, dará a luz un hijo. María tuvo más hijos. Entonces, si María tuvo más hijos, no podía ser la mamá del Mesías, porque la mamá del Emmanuel debía tener un hijo. Y si la Virgen tuvo más, entonces Cristo no es el Mesías. Cristo no es el esperado, Cristo no es el Emmanuel, porque había quedado embarazada de José y tuvo más hijos. La profecía decía que iba a tener un solo hijo, no iba a tener más, y se llamaba Jesús. Miren, pero no solamente en Mateo capítulo 1, versículo 23, los protestantes enseñan mal y dicen tuvo más hijos. Y cuando dicen tuvo más hijos, entonces contradicen la Biblia que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, uno solo. Y también le enseña a José que no podía tocar a María. Y también le enseña a José que María no podía tener más hijos porque ya Dios la había tomado por esposa. Es que María y José, padre, usted me va a perdonar, pero María y José eran esposos, estaban viviendo juntos en la misma casa y en el mismo techo. Sí, pero había una diferencia, que los judíos tenían relaciones para tener hijos. Hoy día se tienen relaciones por placer, por diversión. Los judíos querían
generación, querían gente, querían hijos, procreaban, por eso tenían relaciones. Y no es como ahora que hay un mundo de sexualidad por todo el mundo, era totalmente distinto, era secreto, era callado, era guardado, las mujeres no andaban desnudas por ahí mostrando todo, provocando a los hombres, y los hombres no andaban de sinvergüenza, pendientes de ese tipo de cosas, no señor, era distinto. Por eso dice la Biblia que esa mujer iba a tener un hijo, explicando también que José no la podía tocar, que José no la podía tener por mujer, que José no podía hacerse de ella, porque si la tocaba, pues Dios ya le había dicho, yo soy el papá, y ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, usted no la va a tocar, José. Oiga, Lucas, capítulo 1, versículo 35. Contestó el ángel, el Espíritu descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por eso el niño santo que nacerá de ti, de ella iba a nacer un hijo. De la Virgen María iba a nacer no 2, no 3, no 4. Dice la palabra de Dios que tenía que nacer un hijo, y ese es Jesús. ¿Que María tuvo más hijos? No, el Hijo Santo, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5 y siguiente. Oigan con atención. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene que ser alimentada. Y la mujer dio a luz un hijo varón, y que ha de gobernar al ser, y fue llevado ante Dios y su trono, uno solo. Cuando los reyes magos en Mateo capítulo 2 fueron a visitar a María, fueron a llevarle los regalos al niño Jesús, el niño Jesús no estaba recién nacido. Cuando Herodes mata a todos los niños, da más o menos de acuerdo a las indicaciones la edad del niño, menores de 2 años. Y usted va a ver que cuando llegan los Reyes Magos no dice, estaba María, los hermanos de Jesús y Jesús. Estaba María y el niño. Cuando huyeron a Egipto, se fueron a Egipto, estuvieron varios años, regresaron, José tomó a María y al niño y los trajo. Ya lo vamos a leer. Mateo capítulo 2. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarla. Versículo 9. Después de esta entrevista con los magos, después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Versículo 10. Qué alegría más grande, habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le ofrecieron. Les abrieron sus regalos, oro, incienso y mirra. ¿Dónde estaban los otros niños? ¿Dónde estaban los otros hijos? No habían, eso es un engaño de los protestantes. Versículo 13. Después de marchar los magos, el ángel se les apareció y le dijo en sueño, levántense y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. Herodes, versículo 16, se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijando la fecha que ellos le habían dicho,
ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. El niño Jesús tenía 2 años cuando los Reyes Magos fueron a visitarlo. Jesús nació en un pesebre, los Reyes Magos fueron a visitarlo en una casa. ¿Y dónde estaban los hermanos? Se llevan al niño a Egipto. Se lo llevan para que no muera. Versículo 19. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. 4 años, 5 años, 3 años tendría el niño Jesús cuando regresaron a Jerusalén. Terminaron yendo a Egipto, yendo a otro lugar. Pero la palabra de Dios nos enseña que habían más niños. Levántate, toma a María y a sus hijos y vaya. No, había uno solo. Y el pueblo de Israel tenía hijos todos los años, las mujeres. La mujer quedaba embarazada y al año siguiente quedaba embarazada. No es como ahorita, que queda embarazada y ya no quiere tener más. En el pueblo de Israel sí querían tener varios y tenían muchos. Y quedaba embarazada este año. 4 años pasaron más o menos que Jesucristo llegó a Egipto. Y le dice el ángel: toma al niño, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matarte. No enseña la Biblia que María haya tenido más hijos. Eso es un engaño de los protestantes. Y debemos aprender con la Biblia. Continuamos, cierro el paréntesis. Para terminar, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Cuando José despertó de aquel sueño, le hizo caso a Dios. No apedreó a María, no rechazó a María, recibió a la Virgen María, porque Dios lo quiso, porque Dios lo mandó, porque Dios la tomó por esposa. Y es donde la iglesia enseña que José, sabiendo que María era la esposa de Dios, que Dios la había tomado, que en ella había engendrado el Espíritu Santo, no pudo meterse con ella, porque ya ella era una mujer comprometida con Dios y no podía tocarla, no podía cometer adulterio, no podía cometer infidelidad a Dios, porque ya era la esposa de Dios. Y eso es lo que hoy aprendemos, que el hombre sea prudente, que el hombre no denigre a la mujer, que no la maltrate, y que el hombre también reconozca que es el papá de su hijo, así como lo hizo Dios. Y tantos hombres que abandonan a sus hijos y los botan y los tiran. Tantos hombres que rechazan a sus hijos y ya no quieren saber nada de ellos. Dios no lo hizo. Dios engendró en María por obra del Espíritu Santo y Dios reclamó a su hijo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.